poquito de todo esto y bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando esta temática, ¿sí? Vamos a empezar con música, porque la música hace bien para la salud mental, así que si os parece vamos a escuchar una canción que creo que nos va a inspirar, que nos va a ayudar a prepararnos para el tema de hoy. Así que le voy a pedir a Rebeca que nos acompañe. Bueno, la alabanza de hoy tiene que ver con la paz interior que debemos sentir mientras sabemos que estamos al cuidado del Padre. Así que mi deseo para mí y para todos nosotros es que podamos obtener esa paz que solamente Dios puede dar. Muy bien, con esta canción que es toda una alabanza, toda una oración, vamos a comenzar a hablar un poquitito del tema que tenemos preparado para esta tarde, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la mente y primero vamos a aclarar que esto no es psicología clínica y nada por el estilo, ¿vale? Lo mucho que vamos a intentar es actuar como facilitadores, en este caso como facilitador, para que podamos detectar algunas cosas que pueden ser útiles, compartir algunas ideas y algunos conceptos que nos pueden ayudar a entendernos, a mejorar, incluso a ver si de alguna manera necesitamos alguna forma de ayuda. Entonces, probablemente cuando terminemos todos estos temas, pues nos demos cuenta que quizás necesitamos ayuda, que alguien nos eche una mano en el área de nuestra salud mental, alguna forma de intervención. Pero no es lo que vamos a hacer aquí. Aquí simplemente vamos a compartir algunas ideas, mencionar algunos conceptos, algunas cosas que nos van a ayudar a comprender diferentes aspectos de la mente, de la salud mental. Cuando nosotros pensamos en nuestra mente, hay una gran realidad y es que nosotros tenemos que aprender a hacer higiene mental. Mirad, todos nosotros hemos sido educados en diferentes formas de higiene, ¿no? Entonces, nos han enseñado de niños que tenemos que lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, limpiarnos las orejas, ducharnos. Esta forma de higiene es muy habitual, pero mayormente no hemos aprendido higiene mental, ¿vale? Debiéramos haberla aprendido, pero mayormente no hemos aprendido higiene mental. Sí hemos aprendido aspectos que tienen que ver con la conducta, cuestiones conductuales. Pero el tema de la higiene mental, que tiene que ver con desintoxicar mi mente, alimentarla correctamente para poder resetearla, es algo que a veces no lo tenemos completamente puesto. Y si nosotros queremos un reseteo de nuestra mente para que nuestra mente funcione, bueno, de una manera normal, pero ya sabéis que nada es normal, ¿no? O sea, no somos muy normales en realidad. ¿Ya? Pero vamos a decir, para que funcione, utilizar esta expresión, para ser funcionales, ¿vale? Lo que nos interesa en este mundo es poder funcionar, finalmente, ser funcionales, ser personas que puedan funcionar. Bueno, para eso necesitamos que nuestra mente se enfoque de manera correcta, pensar adecuadamente, eso nos va a permitir también elegir adecuadamente, y muchas veces lo que necesitamos, pues, es lavar nuestra mente, necesitamos higiene mental. ¿Cómo sabemos si de alguna manera nuestra mente está un poquito intoxicada, nuestra mente está un poquito llena de algunas cositas, ¿no? Yo he puesto algunas cosas que pueden ser interesantes para tener en cuenta. Fijaros, ¿no? No puedes expresar tus sentimientos. Cuando a nosotros nos cuesta abrirnos, nos cuesta compartir, nos cuesta hablar, nos cuesta transmitir, ahí estamos probablemente teniendo un problema, ¿sí? Cuando constantemente nos estamos juzgando y criticando a nosotros permanentemente, ¿no? Yo he conocido personas que tienen un problema tremendo para aceptarse, para quererse, constantemente se están criticando, se están juzgando con juicio de desvalorización, les cuesta trabajo respetar y aceptar otras formas de pensar. Ese es otro problema, cuando nosotros creemos
que la única manera de pensar y de actuar es la nuestra, que nosotros solamente entendemos las cosas bien. Eso crea una forma de pensamiento monolítico, dura, rígida, y la rigidez en el área del pensamiento es el primer síntoma de envejecimiento. O sea, el problema en la vida, amigos, no es arrastrar los pies. Uno puede arrastrar los pies y ser joven todavía. El problema es cuando esto envejece. ¿Me entendéis? Cuando esto envejece. Y la rigidez en el pensamiento es una evidencia de envejecimiento, porque es una evidencia de que realmente ya pues una serie de interconexiones neuronales que nosotros teníamos pues están haciendo un poco menos eficientes que en el pasado. Perdón. Volvamos para acá. Otra cosa, fijaros, el tema de una constante irritabilidad. Hay personas que están permanentemente agresivas, se irritan por todo, se enojan por todo. Les dice una cosa mal, les dice otra cosa mal, te contestan mal todo el tiempo. Eso es un problema, eso es un problema. Y hay personas que van así por la vida y el problema es que, bueno, si tú finalmente estás enfadado con una planta que tienes en tu casa y estás irritable con una planta que tienes en tu casa, no te digo ni siquiera el gato, ¿no? Sino con una planta, pues vaya y pase, la pobre planta se lo tendrá que aguantar. Pero el problema es cuando nosotros compartimos la vida con otros y estamos en unas actitudes de irritabilidad permanente. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando nosotros hemos perdido nuestra creatividad, no podemos hacer cosas, cuando tenemos problemas, por ejemplo, también para descansar, dormimos pero no descansamos, estamos constantemente agotados, no tenemos fuerzas, no podemos... no sentimos que nuestro cuerpo realmente ha reposado, se ha recuperado, que es lo que debe producirse cuando nosotros realmente dormimos y descansamos. O la incapacidad para la concentración. Quiero centrarme en algo, concentrarme en algo, ¿no? Pues estoy como si tuviera TDAH, ¿no? Entonces, no puedo centrarme, no puedo pensar, no puedo concentrarme en alguna cosa, quiero pensar en algo y estoy pensando en un montón de otras cosas a la vez, ¿sí? A ver, aquí quiero aclarar una cosa, es importante entender. Los hombres y las mujeres pensamos diferentes, ¿ok? La mujer, al tener interconectados los dos lóbulos, ¿no? El derecho y el izquierdo, tiene la capacidad de pensar más cosas a la vez. La mayoría de las mujeres, yo no voy a decir todas, porque no me imagino que se hayan hecho estudios de corte longitudinal de todas las mujeres del mundo, pero la mayoría de los estudios demuestran que las mujeres tienen esa habilidad, ¿no? Pueden pensar más cosas a la vez. Y difícilmente la mente de la mujer tiene algún archivo donde no hay nada. Si nosotros pensamos en nuestra mente como un lugar donde hay diferentes habitaciones, vamos a decir que en la mente de la mujer hay habitaciones que una está color rosa, otra verde, una está decorada de una forma, otra está decorada de otra forma, otra tiene determinada cantidad de libros o de cosas. O sea, tiene un montón de habitaciones y todas las habitaciones son funcionales, ¿ok? Los hombres tienen habitaciones, ellos funcionan con un solo hemisferio cerebral, o sea, más uno que el otro, pero tienen una habitación vacía. Entonces, no os extrañéis, mujeres, cuando algún día le preguntéis a tu marido qué estás pensando y tu marido te diga nada. ¿Le ha pasado eso? ¿Qué estás pensando? Nada. Porque él tiene esa habitación vacía. Y para algunos hombres, uno de los grandes miedos que tienen los hombres es que su mujer entre a su habitación y se la decore, por ejemplo. Porque el hombre, él puede tener una habitación vacía. ¿Qué estás pensando? Nada. Pero para la mujer es imposible no pensar nada. Porque nosotros somos diferentes, ¿no? Entonces, pero cuando yo menciono esto, el tema de la concentración, quiero decir que nosotros pues, no nos podemos centrar en algo, la mente está completamente dispersa y esto va a llevar indefectiblemente también a la dificultad para relacionarnos con otras personas. Este es otro tema. Una de las características de la salud mental es que nosotros podemos estar a gusto con los demás. De hecho, algunos definen la salud mental con tres cosas. Dice que es saber estar a gusto con uno mismo, saber estar a gusto con los demás y saber resolver de manera asertiva las dificultades. Serían las tres características fundamentales de la salud mental. A gusto con uno mismo, a gusto con los demás y poder resolver asertivamente las distintas situaciones, las distintas cosas que van aconteciendo a lo largo de la vida. Y otro tema, si pasas mucho tiempo revisando tu móvil o celular, como dicen en Sudamérica, ¿sí? Hay un problema.
Nosotros somos una generación que estamos, permitidme que lo diga así un poco, ¿no? Un poquito idiotizados con el tema del móvil, ¿no? El móvil puede ser útil, nos permite comunicarnos, puede incluso permitir acceso a la información, pero tú también tienes que elegir el tipo de información. Lo que tú no te puedes hacer es ver toda una serie de tonterías que te manda uno, que te manda el otro, que te manda aquello, que te manda el otro, ¿no? O sea, aparte que uno ve que hay modas, ¿no? O yo veo, por ejemplo, modas de gente que ahora se dedica a mostrar cuando reforma su casa, ¿no? El tío dice, hoy pinto una pared, y ya cuelga un videíto, ¿no? Y estamos todos viendo cómo el tío pinta la pared. Al otro día, hoy puse un clavo, y te muestra el tío cómo pone el clavo, ¿no? Y todos viendo cómo pone el clavo, ¿no? O sea, hemos llegado al punto de lo ridículo, donde personas viven gracias a nosotros, contándonos cuando pintan, cuando ponen un clavo, cuando ponen una decoración, una cosa por el estilo. Y estamos entretenidos con eso, pero eso no te forma, te entretiene, pero no te forma. Realmente no es información de calidad para tu mente. Y muchas veces no te sirve absolutamente para nada. Yo recuerdo una vez cuando mi hija estudiaba en Barcelona, viene mi hija y me dice, papá, dice, no tengo muebles en el piso. Y le digo, pues ¿y qué hace unos muebles extraordinarios? Y no cuesta nada, y te los armas con un destornillador. Me dice, pero es que yo he visto que hay unos muebles tan bonitos hechos con palet. Le digo, ¿con palet? Sí. Le digo, ¿los palets son donde ponen las cosas? Sí, sí, con palet, unos sofás, unas cosas. Y le digo, ¿y quién te los va a hacer? Me dice, tú. Le digo, pues lo mío no hacer muebles de palet. Le digo, yo nunca he hecho estas cosas, yo las manos, no sé, no tengo habilidad manual. No, pero yo te voy a mostrar un tutorial. Me hizo ver ella y mi mujer una cantidad de tutoriales con el tema de hacer muebles de palet. Luego de hacerme todos los tutoriales de los muebles de palet, me conseguí unos palets y cada vez que quería desarmar un palet transpiraba como testigo falso. Porque claro, lo que tú ves es una realidad y luego tú te chocas con otra realidad. Eso no te sirve en la vida muchas veces. Porque el palet que usaba el tío del bricolaje era un palet diferente. Entonces, claro, era más fácil sacar el clavo, era más fácil cortar, era todo mucho más fácil. Pero yo me había conseguido unos palets que utilizan los payeses de Lleida para cargar la fruta, que tienen unos clavos metidos así a presión con una máquina hidráulica, para yo sacar ese clavo. Así que tenía que comprarme una sierra especial, o sea, al final no. Entonces muchas veces toda esta información, todo lo que nos cuentan, si nosotros nos ponemos a pensar, no nos sirve, nos pueden entretener, pero no nos sirve. Yo no digo que no puede haber información útil, pero mucha de la información es simplemente entretenimiento, para que la gente se entretenga y no piense en las cosas que son importantes. Bueno, si alguna de estas cosas o varias de estas cosas te está ocurriendo a ti, evidentemente tú necesitas resetear tu mente, tú necesitas un proceso de desintoxicación. No significa que estemos mal, no significa que tengamos algún disturbio en el área de la salud mental. Pero todo esto puede ser de alguna manera un inicio en un camino que te puede llevar a que de alguna manera tu mente no funcione de la forma más óptima posible, no sea lo más funcional posible. Ya sabéis que nuestra mente actúa de una manera muy eficiente en nuestra realidad, porque hay una relación directa, una influencia directa entre la mente y el cuerpo. Esto ya lo sabéis, no vamos a hablar en esto, a centrarnos en esto. Pero sí es cierto que nuestra mente influye tanto en nuestro cuerpo que existen lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que empiezan, por así decirlo, por una cuestión de la salud mental y terminan somatizando a nivel orgánico. O sea, la influencia de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, de lo que acontece en nuestro interior, nos puede terminar afectando aún físicamente. Hay disciplinas, por ejemplo, que hoy están validadas como la psicooncología. ¿Qué relación hay entre la salud mental y el cáncer, por ejemplo? Y hay algunos estudios muy interesantes en esta línea. Pero también hay algunos estudios muy interesantes en otras áreas. Por ejemplo, hace poco salió un estudio sobre la culpa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, porque claro, a nivel teológico a mí el tema de la culpa me interesa mucho como afecta. Y es un estudio que se hizo aquí en España, luego si alguien quiere puedo pasar la información, la relación que había entre una conciencia culposa y la fibromialgia. Muy interesante el estudio. No, la fibromialgia es
este dolor permanente que puede haber en el cuerpo, ¿no? Este dolor crónico, o sea, en diferentes lugares del cuerpo, que no está constante, permanente, ¿no? Entonces, claro, hay ya estudios que muestran esta relación de la mente sobre el cuerpo. ¿Qué cosas nos afectan a nosotros que va marcando nuestra mente, que va de alguna manera componiendo o descomponiendo nuestra salud mental? Por ejemplo, cosas que nos ocurren, esto es muy natural, los cambios, ¿sí?, de la vida. La vida tiene diferentes cambios, o sea, nosotros a lo largo de la vida estamos cambiando permanentemente. Por eso cuando se estudia, por ejemplo, psicología, pues una de las cosas que se estudia es psicología evolutiva. ¿Qué es psicología evolutiva? Pues eso, que nosotros evolucionamos, que nosotros cambiamos, que nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de comprender, ¿no? Hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho que esto lo explica, cuando San Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como un niño, hablaba como un niño, pero ahora que soy hombre, que soy adulto, ya no veo como niño. Bueno, eso es psicología evolutiva. O sea, un niño ve las cosas de una manera, las piensa de una manera, y en cada etapa de la vida, pues nosotros vamos viviendo situaciones que van configurando nuestra manera de pensar y de sentir. Vamos viviendo experiencias que pueden ser, algunas de ellas traumáticas. Las experiencias que realmente son traumas nos van a marcar para toda la vida. Toda la vida. Hoy en estos días vamos a hablar un poco de eso, pero esas experiencias traumáticas ya pueden acontecer aún antes de nuestro nacimiento, empezar aún en el útero de nuestra madre. Todo lo que sean experiencias traumáticas de alguna manera nos va a acompañar el resto de la vida, siempre. Eso va a tener algún efecto sobre nosotros, los traumas, ¿no? También las transiciones que son importantes en la vida. Hay ciertos momentos transicionales en la vida que también definen nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Una cosa es cuando nosotros somos jóvenes y solteros y otra cosa es cuando ya asumimos un compromiso matrimonial, nos casamos, cuando tenemos hijos, etcétera, ¿no? Cuando las mujeres antes de la menopausia, después de la menopausia, un hombre antes de la andropausia o después de la andropausia, todo esto te cambia, todas esas transiciones de la vida también te condicionan. Las pérdidas, en todo sentido. En una escala del 1 al 10 podríamos decir que la pérdida de un ser querido es la que tiene la numeración más grande. Eso es una situación muy compleja, muy dura también, o sea, perder, porque nosotros, frente a la muerte, una vez que una persona ha muerto y ha superado, si ha sido una muerte repentina, pues eso afecta, si esa persona ha sufrido también afecta, pero lo que más nos afecta de la pérdida de un ser querido es la ausencia, es la soledad, ¿no? O sea, el hecho de que tú ya no tienes la capacidad de comunicación con esa persona, de relación con esa persona. Y esa soledad que tú vives ante la ausencia hace mucho daño desde el punto de vista existencial. Y tenemos también otro asunto que son las dificultades conyugales. El matrimonio, ¿sí?, es una cuestión complicada, ¿sí? Y es complicada porque el hombre y la mujer somos completamente diferentes. O sea, no somos iguales absolutamente para nada. Nos pasamos los primeros 10 años de nuestra vida matrimonial tratando de clonarnos, ¿sí?, a ver cuál lo clona al otro, para que el otro piense como él, sienta como él, entienda como él, todo. Eso es una lucha por la clonación. ¿Quién hace el clon primero, no? El hombre quiere hacer de su mujer un clon de él, la mujer un clon de él. Pero eso es imposible porque nosotros desde el punto de vista, o sea, cada una de nuestras células determina lo que nosotros somos, nuestra manera de pensar, o sea, la forma de ver el mundo, todo está marcado por la biología que nosotros tenemos. O sea, yo no soy hombre y pienso como hombre meramente por un constructo social, que es lo que dice la ideología de género, ¿no? El género, el aspecto cultural del género podrá tener que ver con estas cuestiones que nosotros imponemos, el color azul para los niños, el rosa para las niñas. Eso sí es una cuestión de género y es una cuestión cultural. ¿Por qué? Bueno, porque el rosa hasta mediados del siglo XIX era un color exclusivo de los hombres, el color rosa. ¿Quién cambia el color rosa, no? Y lo hace como un distintivo de las mujeres, o el blanco para las mujeres cuando se casan. Por una señora que se llamó Victoria de Hanover, que llegó a ser reina de Inglaterra, conocida como la reina Victoria, que instauró toda una edad cultural que se llama la era victoriana, donde ella, por ejemplo, es la primera mujer que se casa de blanco. Un ejemplo, mirá qué interesante. Mujeres no se casaban de blanco, pero a partir de la era victoriana el blanco pasó a ser un símbolo de la mujer pura, entonces las bodas eran con mujeres vestidas de blanco.
Y entonces el rosa, que era un color típicamente masculino, que lo usaban los hombres, iban con sus trajes rosas ahí por las calles de Londres, ¿no? Y sus gorros de rosa de la mañana a la noche, va a ser un color que no, el hombre tiene que vestir de negro, tiene que vestir de color oscuro, el azul, ¿entendés? Entonces cambia el concepto cultural. La moda finalmente tiene una cantidad de conceptos culturales. Entonces el género sí te educa en eso. El género puede tener que ver con una cuestión de comportamientos, de conductas, de costumbres. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo me crié en una familia de ascendencia italiana por parte de mi madre, con todo lo que eso implica. Y yo recuerdo los domingos, cuando mi madre y sus hermanas se juntaban en la casa de mi abuela, la tradición en una familia italiana es hacer la pasta, ¿no? O sea, cocinar la pasta, y es todo un ritual, porque empezaban a preparar la salsa desde las 8 de la mañana, amasar y todo lo preparado. Y entonces yo recuerdo que yo a veces entraba a la cocina y yo quería ayudar, yo era un niño, yo quería ayudar. Y mi tía y mi madre me sacaban de la cocina, escobazo, me sacaban, me decían, este no es un lugar de hombre, esto es para las mujeres, ¿no? Entonces, eso sí es el género. El género te puede educar en determinadas cosas, te dice, esto lo tiene que hacer el hombre y esto lo tiene que hacer la mujer. Eso sí es genérico, ¿entendéis? Porque no significa que un hombre no pueda cocinar, algunos de los chefs más afamados del mundo son hombres, no son mujeres, ¿verdad? Entonces el tema es que por género nos han dividido las tareas, esto es de hombres y esto es de mujeres, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo que es realmente la masculinidad, la feminidad, el ser hombre, el ser mujer, eso es algo que viene con la biología. Tú no eres mujer porque te construyen mujer, yo no soy hombre porque me construyen hombre, sino que yo soy hombre porque biológicamente cada célula de mi cuerpo dice que soy hombre, ¿no? Entonces, en el matrimonio, como somos completamente diferentes, como somos hombre y como somos mujer, el pensamiento unidireccional es imposible, porque somos dos personas que la mente le funciona de manera distinta, que piensan de manera distinta, que sienten de manera distinta, que actúan de manera distinta, se excitan de manera distinta, todos totalmente diferentes entre el hombre y la mujer. De ahí que lo que hace falta en el matrimonio es ajuste y adaptación permanente, porque a lo largo de la vida también vamos cambiando, ¿no? Entonces, el hogar es un lugar que podría ser siempre hablamos del pequeño paraíso en la tierra, ¿no? Pero a veces es un pequeño infierno en la tierra. Y para algunos más que otros. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que ya es complejo la vida con otro que es distinto a mí, si yo tengo algún problema en la terraza, eso se agudiza mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué nos afectan? Pues todas estas cosas. Dicho esto, ¿dónde estaría el origen de los desórdenes nerviosos? Yo simplemente voy a hablar de tres teorías en el área de la salud mental que tienen que ver con las tres grandes escuelas que hay o que ha habido que hablan de la salud mental. Una tiene que es el conductismo, la otra es el humanismo y la otra es el psicoanálisis. En realidad estas tres escuelas encierran más o menos las grandes líneas de pensamiento en el área de la salud mental. Según el conductismo, por ejemplo, o el humanismo o el psicoanálisis, cada uno tiene el problema, el desorden mental, tiene un origen diferente. Si nosotros pensamos en el conductismo plantea que el ser humano es como una tabla rasa, ¿no? O sea, nosotros nacemos inmaculados, nacemos perfectos, no tenemos ningún problema al nacer. Entonces no tenemos ninguna marca de nacimiento, por así decirlo, no tenemos ningún tipo de tendencia definitiva y todo va a depender, por ejemplo, de cómo se nos va formando, porque no estamos inclinados ni al bien ni hacia el mal. Eso más o menos enseña el conductismo. Lo que va a determinar lo que nosotros somos, fijaros, esto es muy importante, el tema del ambiente. Según el conductismo, el ambiente es el que va a determinar cómo percibimos, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Para el conductismo, si tú has nacido en un buen ambiente, tú vas a ser una persona magnífica. Si tú has nacido en un buen ambiente, tú vas a percibir bien, tú vas a pensar bien y tú vas a actuar bien, ¿vale? Eso enseña, digamos, el conductismo. La ecuación sería más o menos esta: los buenos hábitos más la buena educación más un buen ambiente es igual a la buena conducta. Esto, hay que decirlo, es muy matemático, ¿no? Y luego las conductas anormales serían el resultado
de la respuesta a las presiones del ambiente, cuando se altera el ambiente, cuando el ambiente realmente no es bueno, cuando el ambiente es disfuncional, entonces se te producen antidisfunciones también. Vale, pero es que 1 más 1, desde el punto de vista de la salud mental, no es igual a 2. Nosotros somos mucho más complejos que esto está bien y yo estoy bien. Yo conozco personas que han nacido en ambientes magníficos y sin embargo pues tienen alguna cucaracha fuera de fila, ¿entendéis? Entonces, evidentemente algo ha pasado ahí que no tiene nada que ver con el ambiente, no tiene nada que ver con los buenos hábitos, que han recibido buena educación, han ido a buenos colegios, se les ha aplicado buenos hábitos, han vivido en un buen ambiente, pero el tema conductual han tenido algunos problemas, ¿no? Entonces, el conductismo, bueno, te puede ayudar, te puede explicar, te dice cosas, pero no es todo conductismo. Pero bueno, es una teoría, ¿no? Donde empiezan los problemas en el área de salud mental. El otro, que es el humanismo, ya va un poco más allá, no dice que somos buenos y malos, el humanismo dice que somos buenos por naturaleza, o sea, todos nacemos buenos, todos nacemos inclinados al bien, ahí vienen, esto empieza con los enciclopedistas franceses, ¿no? Como Rousseau, el concepto del buen salvaje, que si a una persona tú la tiras sola ahí en la selva y no tiene contacto con una sociedad cruel, vil, esa persona va a tener todas las bondades, todos los bienes, toda la nobleza, porque el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, no está inclinado al mal, sino que siempre está inclinado al bien, que si tú lo dejas solo, ¿no? Siempre va a buscar el bien. Este es el concepto humanista, el hombre es bueno por naturaleza. Y la conducta normal es el resultado de esa lucha consciente de la persona para llegar a ser todo lo bueno que tiene que ser. Entonces, cuando yo no llego a ser todo lo bueno que debo ser y que puedo ser, eso me frustra, eso me crea problemas. Bueno, un poco vienen por ahí la cosa, simplificando el tema, evidentemente, ¿no? Pero, claro, tampoco la cosa es así, no es que el ser humano es bueno por naturaleza. Porque fijaros, hay personas que han nacido en ambientes buenos, que han vivido en lugares bonitos, sin alteraciones a su alrededor, que han nacido y han escuchado cantar los pajaritos en la mañana, y han visto los arbolitos, y han tenido una vida, qué sé yo, como los Amish o como los menonitas, y todo muy idílico, pero a la hora de la verdad tienen problemas. Entonces, pareciera que ni somos tan buenos, ni estamos inclinados siempre al bien, ni ir a una buena institución, ni nacer en la mejor familia, significa que todo va a salir bien. Entonces, el conductismo o el humanismo, pues tampoco nos está solucionando el problema. Y luego está la teoría psicoanalítica, que es la que desarrolla más Sigmund Freud, y es en las escuelas de psicología algunas de las que más, bueno, se estudia, ¿no? Por el tema en que fue pionero Freud en algunas cosas en este sentido. Y Freud dice algunas cosas que son interesantes. El hombre tiene el mal escondido en sí mismo, podríamos decir, hay algo en el ser humano. Él no llega a decir que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, ¿no? Evidentemente él no va por ese lado. Pero sí que hay algo, hay algo dentro del ser humano que es malo, que hay algunos instintos agresivos, incluso que están dentro del ser humano, y esos instintos agresivos a veces están asociados a determinados instintos sexuales. Se habla mucho del eros y el tánatos, no en el sentido que a veces nosotros le damos a esto, ¿no? Yo tendría que hablar un poco más de todo el tema, pero no tengo tiempo para esto, ¿no? Bueno, muchas veces esos instintos que están dentro del ser humano son instintos autodestructivos y son inconscientes y irracionales, y entonces los trastornos en el área de la salud mental, o sea, las conductas equivocadas, desasertivas, serían el resultado de lo que pasa a nivel de nuestro inconsciente, ¿no? El resultado del intento de elevar las tensiones en la estructura más íntima de la conciencia del ser humano, esas pulsiones que tiene el ser humano, ¿no? Es como que hay algo dentro que necesita salir, y si eso no sale bien, no sale adecuadamente, bueno, puede salir mal la cosa, ¿no? El volcán puede hacer una erupción que no esperamos. Eso es lo que dice él, pero tampoco nos resuelve todos los problemas, ¿no? Entonces, hoy se habla mucho más de integrar las cosas, la conducta tiene que ver, el ambiente tiene que ver, claro, tiene que ver. Tiene que ver también el hecho de las posibilidades que tenemos como seres humanos. ¿Tenemos cosas buenas nosotros? Claro que tenemos cosas buenas. Y también que hay algo dentro de nosotros, adentro nuestro, que a veces pugna por salir, que está a veces en nuestro inconsciente. Y sí, un poco esto también Pablo lo dice. Yo el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo, porque queriendo el bien, fijaos lo que dice Pablo, hallo que el mal está en mí, no hay algo metido dentro mío que me lleva al mal, ¿no? Entonces, claro, es un todo finalmente. Pero la realidad es que de una forma u otra, a veces aparecen diferentes tipos de problemas en el área de la salud mental. Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos hablar mucho de la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la esquizofrenia,
personas que tienen delirios, que tienen alucinaciones, incoherencias, ¿no? Retraimiento. Nosotros estamos hablando ya de un problema en el área de salud mental. Estamos hablando, fijaros, de alguien que está por un brote psicótico, ¿no? Yo siempre cuento esto, una experiencia familiar que nos tocó vivir. Mi hermana, hace poco estuve visitando a mi hermana, no la veía hace 8 años, y bueno, siempre cuando uno visita recuerda cosas, ¿no? La foto, y empezamos a ver, y salió la foto de la boda de ella, y esto, aquello. Y ahí una de las fotos era el día que mi cuñado hizo la pedida de mano, ¿no? Que antiguamente se hacía, ¿no? Ahora ya no se pide nada, Antes había que pedir un poco de permiso. Ahora ya no. Yo tuve que ir a hablar con mi suegro para poder visitar a mi novia, todavía me acuerdo, ¿no? Y ahí está la foto, y ahí está la foto de mi cuñado que ya falleció, tuvo una enfermedad, un cáncer, bueno, no se puede recuperar y murió. Pero había algo en la foto que me llamó la atención, ese semblante lúcido, lleno de vida, lleno de energía que él tenía. Bueno, poco después de la boda, un tiempo después, ya había nacido el primer hijo de ellos. Él tuvo el primer brote psicótico esquizoide, ¿sí? Y yo recuerdo un día llegaba a casa, porque ellos vivieron un tiempo en mi casa, yo todavía era soltero, y llego a casa una noche, un sábado de noche, que yo había ido con mis amigos a dar una vuelta por ahí, y yo llego y lo veo en el patio de la casa, a mi cuñado sentado, con una pequeña radio a transistores en la oreja, ¿no? Nunca me olvidaré esa imagen. Y lo miro y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy hablando. Le digo, ¿con quién estás hablando? Con los marcianos, me dice. Estoy con una conexión con seres extraterrestres, ¿no? Entonces me empezó a contar lo que le estaban diciendo, el diálogo que él tenía. O sea, claro, esto es complicado, no hay que... Es un drama vivirlo, es un drama vivir con una persona que tiene eso, ¿no? Claro, aquí estamos frente a un caso de alguien que pasó ya la línea de la realidad, que es totalmente disfuncional, que está teniendo un problema en el área de la salud mental, ¿sí? Como puede ser esto, ¿no? Entonces, luego están cosas que no son tan dramáticas. Puede haber, por ejemplo, disturbios del humor, perfecto, ¿no? Ahí se da la depresión, dependiendo del grado de depresión. La depresión pues, puede ser más compleja o menos compleja. Hay depresiones que no son no patológicas, existenciales, ¿no? Yo siempre cuento, no me dejó mi primera novia. Yo tenía 13 años cuando tuve mi primera novia. Fue muy precoz para las novias, ¿sí? Y me acuerdo cuando yo le propuse ser novio, la chica me dijo, sí, yo me sentía que había conquistado el paraíso, ¿no? Y a los 3 días me abandonó. Me dijo que no quería ser más mi novia. Y yo me vi hundido en una depresión de la que creía que no iba a salir en mi vida hasta que conocí otra chica. Entonces 3 días después había conocido otra chica y ya se me había ido la depresión a mí, porque estaba ilusionado con esta otra, ¿no? Claro, ese tipo de cosas que te ha dejado un novio, que te ha sacado una mala nota, ese tipo que entras en un estado de melancolía o en una depresión no patológica, así, por situaciones de la vida, bueno, eso no es un problema, todos vamos pasando por eso. Hay que manejarlo. El problema es cuando la depresión se cronifica, se agudiza, cuando es una depresión de primer grado, segundo grado, de episodio, bueno, eso es un problema más grave. Necesitamos indudablemente ayuda, o cuando tenemos, por ejemplo, bipolaridad, es el caso de lo que antiguamente se llamaba maníaco depresivo, el trastorno bipolar. Personas que pasan de la euforia a una depresión absoluta. Hay un caso en la Biblia que habla de alguien que tenía este trastorno, ¿sí? Elías. Elías, cuando uno ve el perfil psicológico de Elías, ves que tiene un trastorno bipolar. Porque un día lo ves en el monte de la gloria, al otro día lo ves escondido en una cueva, hundido en la tumba de la depresión. Es un trastorno bipolar. O también lo puedes ver en otro personaje de la Biblia que es muy interesante, que es este profeta, ¿no? Fijaros, cuando Dios... Oye, se me acaba de el nombre, tengo una laguna mental en este momento. El que lo mandan a Nínive. Jonás, se me da el nombre, Jonás. ¿Sí? Eso es un problema, ¿eh? Esto es un lapsus. Entonces, en el caso de Jonás, fijaos, Jonás, bueno, él hace lo que tiene que hacer, él tiene una conducta evasiva, ya se ve que es un hombre evasivo, evade las cosas, realmente, bueno, asume un compromiso, pero bueno, cuando finalmente predica, Nínive va a ser destruido, claro, para caminarse una ciudad, predicar, enfrentar a las personas, tienes que tener unos niveles de adrenalina muy grandes en ese momento, ¿no? Pero luego lo ves abajo de un árbol y dice, me quiero morir, es mejor la muerte que la vida, está hundido en la depresión el hombre, o sea que pasa también del pináculo de la gloria
del optimismo, de la fuerza, de la emotividad, a la depresión. Eso es trastorno bipolar. ¿Sí? Eso es un problema, ¿no? Que es un disturbio del humor. O la ansiedad, están los disturbios de ansiedad. Dentro de los disturbios de ansiedad tenemos la ansiedad generalizada, tenemos, por ejemplo, la ansiedad generalizada es cuando nosotros tenemos lo que se llama también ansiedad libre flotante, o sea, un cuadro ansioso permanente. Esa incapacidad de pausar, la incapacidad de serenarnos, la incapacidad de estar tranquilos, estamos inquietos, tenemos un estado de ansiedad todo el tiempo, no podemos pausar, no nos podemos sentar, no podemos disfrutar de un momento de tranquilidad, no puedo leer un libro, no puedo escuchar un rato de música, relajarme tranquilamente, ¿no? Yo siempre digo, usted quiere saber si tiene un cuadro ansioso, lo tiene fácil, lo tiene muy fácil. Vaya a un lugar donde haya agua, aquí tenéis el mar aquí al lado y tiene una cantidad de ríos, se van, visualicen por ejemplo dónde rompe una ola, ¿sí? Se sientan ahí en la playa, visualicen el romper de la ola. O si se van al río, vean cómo corre el río y choca sobre una piedra. Visualicen la piedra y cómo el agua da contra esa piedra. Si usted no puede estar 5 minutos viendo eso, sin estar pensando en un montón de otras cosas, tiene ansiedad libre flotante. No tiene la capacidad de pausar. Es probable, pero eso nos quita calidad de vida. ¿Entiendes? Porque no nos permite realmente relajarnos en la vida. Entonces la ansiedad puede ser un problema grave también. Luego tenemos lo que se llaman disturbios de pánico. Es cuando tú constantemente vives no con un miedo crónico, con un pánico, lo que va a acontecer, lo que va a pasar, pero no que tú de pronto, hoy me hacían una pregunta, ¿tú alguna vez no has tenido miedo de que en un viaje de un ser querido pase algo? Sí, es normal. Pero el problema no está en que tú digas, ay, viene mi hijo o mi hija de viaje, ojalá vaya bien el viaje, que no les ocurra nada. Es cuando tú de pronto, fijaros, ¿no? Tú dices, mi hijo está viajando, va a venir el avión, y tú ves el momento en que sube al avión, despega el avión, luego te imaginas que hay un desperfecto en el avión y lo vas viviendo el desperfecto, ya ves cuando caen la mascarilla, hay un problema dentro del avión, el avión se está cayendo, tú empiezas a sudar, tú empiezas a llorar, tú estás viviendo una realidad que no existe, ¿entiendes? Eso es un disturbio de pánico, cuando tú estás viviendo eso, frente a una idea que estás teniendo, se te hace tan real en tu vida, que tú te lleva a un disturbio de pánico. Bueno, ese es un disturbio en el área de la ansiedad. Y están las fobias, por ejemplo, las fobias simples que nosotros tenemos, como por ejemplo la fobia social, personas que les cuesta relacionarse con otras, la forma social. Yo un día me acuerdo, estaba haciendo una boda, fue una de las bodas más simpáticas de mi vida, porque la chica que se casaba con un personaje que tenía fobia social. O sea, él no podía estar con gente. Así que cuando ella entró a la iglesia, entró sola con el padrino, el chico la estaba esperando aquí, el padrino se salió porque más de 3 personas para leer a la multitud, por lo tanto quedó la novia, el de la fobia y un servidor, se produjo la boda, a la salida había un montón de gente para felicitarlo, él desapareció de la multitud, toda la gente besando a la novia, como una viuda porque no tenía marido en ese momento, felicitándola por el momento que ella estaba viviendo. Luego vino la fiesta de boda y en toda la fiesta de boda no le vi el pelo al fulano. ¿Por qué? Porque tenía fobia social el hombre. Entonces, ella se casó, va a ser feliz ella con él probablemente. Pero no invite a nadie a la casa, no puede reunirse con la mamá, ni con el papá, ni festejar el cumpleaños de los niños, por lo menos que esté él. Porque tiene fobia social, no se la hizo tratar, no la superó, puede así vivir el resto de su vida. Entonces, esas son fobias. A veces tenemos fobia a otras cosas, las personas que cuando la encierran en un lugar, en un ascensor, no puedo respirar. Espacios pequeños, la claustrofobia, diferentes tipos de fobia. Bueno, esas fobias nos pueden afectar más o menos. Si nos disfuncionalizan, es un problema. Bueno, si podemos vivir con ellos, ¿entiendes? Somos funcionales, pero el problema es cuando nos disfuncionalizan, ¿no? O el estrés postraumático, que es el resultado de alguna situación muy fuerte que nos ha tocado vivir, y luego vivimos un estrés crónico permanente que nos va inutilizando para las tareas comunes de la vida, o los disturbios obsesivos compulsivos, que es cuando nosotros tenemos determinadas obsesiones asociadas a la compulsividad. Voy a poner un ejemplo, esto es importante poner ejemplo. La limpieza es buena, estamos todos de acuerdo, ¿no? Limpiar está bien, ¿sí o no? ¿Hay que limpiar o no hay que limpiar? Claro, porque si no la mugre no va a llenar. Y si tú lavas la ropa, está bien, hay que lavar la ropa, hay que tenerla limpia la ropa. Bueno, yo conocí a una persona una vez, con la que yo traté, que tenía un problema, tenía un disturbio obsesivo compulsivo
con el tema de la limpieza, ¿no? Ella, por ejemplo, entraba a la casa y esto fue antes de la pandemia, ¿eh? Entraba a la casa, se lavaba las manos, después que salía de lavarse las manos, se frotaba con alcohol cada 2-3 segundos las manos, al rato entraba de nuevo a lavarse la mano, ¿sí? Cogía la perilla de la puerta con un papelito para que los virus de la perilla de la puerta no la... iba por esa línea. Yo recuerdo un día, yo le estaba teniendo una sesión de estudios bíblicos con el hijo de esta dama, y entonces recuerdo que estaba un poco fresco y ella le dice, ponte un chándal o algo por el estilo, no me acuerdo bien. Entonces el niño va a su habitación, coge un chándal que estaba con la ropa limpia. Cuando va llegando a la sala donde estábamos teniendo la reunión, se le cae el chándal al suelo. Un suelo que usted le podía pasar la lengua así y no iba a pasar absolutamente nada porque el suelo estaba limpio, sobre relimpio, recontra limpio y más limpio imposible, ¿no? Se cae el chándal al suelo, levanta el chándal ella y automáticamente dice, ve a buscar otro que esto está sucio. Y lo va a poner en la lavadora automáticamente, ¿sí? Algunos que hemos ido de campamento y nos hemos duchado el viernes y luego el domingo cuando hemos vuelto, sabemos que de todas maneras esto puede llegar a ser una exageración. Y está bien ser pulcro, pero a veces aún la limpieza se puede transformar en una obsesión. Todas las cosas que de alguna manera nos van controlando pueden ser obsesiones. Y puede haber obsesiones de muchas cosas. Puede haber en la limpieza, puede haber en el trabajo, puede haber en conducta de la vida, puede haber en el sexo, puede haber en todo puede haber obsesiones, ¿no? Entonces, cuando eso nos hace disfuncionales, estamos frente a un problema. Luego tenemos los disturbios de la personalidad, el caso de la personalidad antisocial que yo les mencionaba esta mañana, que no es la fobia social. La personalidad antisocial es lo que suelen tener los asesinos seriales. Eso es la personalidad antisocial. O sea, un asesino serial viene, qué sé yo, va y descuartiza al vecino, lo cogen todas las partes del vecino, guarda en el refrigerador, en el congelador, las partes del vecino para hacer un caldo cada día, y luego que ha hecho todo eso va, compra dulces y un ramo de flores porque es el Día de la Madre y le toca visitar a su mamá. Y lo hace con toda naturalidad. ¿Y él tiene culpa? No. ¿Ha hecho algo malo? No. Porque tiene ese trastorno, ¿no? Tienen esa parte del cerebro donde tienen, digamos, aquello que nosotros nos hace discernir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien, eso lo tienen totalmente anulado. No existe para eso. Entonces, ese sería la persona antisocial, ¿no? Es el que tiene la fobia social, es otra cosa diferente, ¿no? La personalidad borderline o limítrofe, las personas que tienen determinados coeficientes conductuales que los llevan a vivir en el límite, o sea, no pueden ir más allá de determinadas cosas y viven constantemente conductualmente en el límite. La personalidad paranoide, personas que constantemente están sintiendo que las persiguen, que alguien las persigue, se sienten perseguidos, ¿no? El paranoico se siente perseguido de alguna manera, todos están contra mí. O sea, yo recuerdo un tiempo mi cuñado menor, el único hermano de mi esposa, cuando sus padres no sabían qué hacer con él porque ya no lo podían manejar, nos mandaron a vivir conmigo, ¿sí? No porque yo iba a saber qué hacer, sino porque estaba hasta el gorro del hijo, esa es la realidad, no sabía, se le escapaba del colegio, se iba a jugar a las tragaperras, estaba hecho un desastre el cuñadito, ¿no? Entonces finalmente llegó a vivir con nosotros, y un poco entre la hermana y yo lo pusimos en vereda al cuñado, y es un hombre de bien, podríamos decir, ¿no? Pero yo me acuerdo una escena, para que entendáis esto de lo que es paranoide, ¿no? Vamos a comer a un restaurante enorme, que había un buffet libre gigantesco. De hecho, en la misma manzana había 3 restaurantes de estas características. Entonces yo me fui a ver y entré a uno. Cuando entramos, él coge un plato y se entra a servir, como si no hubiera un mañana, ¿no? El chaval, ¿no? Él directamente entró a comer, estaba con hambre. Y se entra a servir. Entonces yo veo el precio del buffet libre y digo, aquí a la vuelta hay uno más barato, vámonos. Y él estaba con el plato en la mano. Y había dentro de ese buffet libre unas 500 personas, por lo menos. Era enorme. Y él me mira y me dice, ¿qué hago con esto? Digo, déjalo. Y me dice, me están todos mirando. Y yo miro alrededor, estaban todos comiendo. No miraba ni el tato. Pero claro, en su percepción el mundo lo contemplaba. Bueno, la persona paranoide cree que el mundo de alguna manera lo persigue. Todos están contra ti. Y estas personas son muy complicadas de ayudar. Porque si van al psiquiatra, creen que el psiquiatra está complotado con la familia de él para hacerle un daño. Si van al psicólogo, creen que el psicólogo está complotado por algo.
Si hablan con un párroco, un pastor, el párroco está complotado también. Donde va, hay un complot. Siempre. Entonces es muy difícil trabajar con este tipo de personas. Que un día tú te levantes pensando que un poco el mundo está contra ti, pues bueno, no puede pasar, eso no te define, pero si te hace disfuncional y constantemente te estás sintiendo que que el Mossad te persigue, ¿no? Que la CIA está atrás tuyo y que hay una conspiración montada contra ti para hacerte no sé qué cosa, tú estás teniendo un problema. Evidentemente, estás con una personalidad paranoide. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos hablar de todo esto. ¿Cuándo tenemos que pedir ayuda, por ejemplo? Cuando hay ansiedad prolongada y excesiva, es importante. Si la ansiedad se cronifica, hay que pedir ayuda. Nosotros no podemos vivir toda la vida con un cuadro ansioso porque no vamos a encontrar ni paz ni felicidad. Cuando hay una depresión prolongada y grave, ¿podemos tener momentos melancólicos? Sí. ¿Podemos tener situaciones que nos llevan a alguna forma de depresión? Sí. Pero cuando esto se cronifica y te dura un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no, acá hay un problema. Esto lo tienes que tratar de alguna manera. Y aquí os voy a decir algo. Nuestra mente funciona químicamente. Nosotros somos un laboratorio con reacciones químicas permanentes. Funcionamos químicamente constantemente con determinados impulsos electrónicos que producen determinadas reacciones, la producción de esto, sí, la síntesis del otro. Funcionamos químicamente. Si tú tienes un problema en la sinapsis de tus neuronas, ya sabes que las neuronas tienen una cosa que llaman dendritas y entre medio de las neuronas, ¿sí?, hay un espacio que se llama sinapsis. Si entre las interconexiones neuronales hay algún problema y esto no se está conectando bien, o en la sinapsis los impulsos cerebrales pasan muy rápido, muy lento, si hay alguna alteración ahí, yo quiero decirte una cosa, tú necesitas ayuda a nivel químico. Tú necesitas algo químico que pueda estabilizar eso. Y esto siempre lo digo, perdonadme, y yo cuando hablo en ambientes religiosos, pues a veces es un poco complicado, porque las personas religiosas dicen, no, yo voy a orar y esto se va a arreglar. Y yo conozco personas que leen la Biblia, que se leen libros religiosos, que oran y siguen de la nuca toda la vida. Entonces el problema no es su espiritualidad, no es que no son espirituales, no es que no son religiosos, tienen un problema químico. Y tú puedes esperar un milagro, pero yo no te puedo asegurar que Dios tenga la gana de hacer el milagro. Yo no sé si Dios quiere hacer un milagro en tu vida como tú lo estás esperando. Ese es un problema que tenemos las personas creyentes. Nosotros todos estamos soñando con milagros en nuestra vida de estilo cruce del Mar Rojo, una cosa por el estilo. Entonces, que puede haber un milagro que te cambie la sinapsis, ¿sí?, y tus neurotransmisores funcionen de otra manera, pues sí es probable. Puede ser que a ti te duela la cabeza y tú dices, en el nombre de Jesús, Dios te pido que se me vaya el dolor de cabeza. Y se te va el dolor de cabeza, un milagro. Pero es probable que si te tomas también un ibuprofeno, se te vaya el dolor de cabeza. Porque tú estás necesitando algún componente químico que ayude a eso. Entonces, a veces hay situaciones en el área de la salud mental cuando tú necesitas determinados químicos que te puedan estabilizar químicamente. Tú me dirás, yo quiero químicos que vengan de manera natural. Perfecto. Te lo explico de esta manera. Llega una mujer al médico, yo lo conocí a este médico, y le dice, me siento mal, le hace un estudio y le dice, usted tiene una infección. Le voy a recetar determinadas dosis de antibióticos. Dice ella, yo no uso antibióticos. No voy a tomar antibióticos. Deme algo que sea natural. Pues yo no quiero antibióticos, sin ningún problema. Coma 5 kilos de pan con moho todos los días. 5 kilos de pan con moho todos los días. Y usted va a tener la dosis de antibiótico que necesita. Eso es natural, ¿no? Porque finalmente el antibiótico se saca, ¿sabían?, de ese bacilio que se crea en el pan mohoso. Bueno. O la otra que va y le dice al mismo médico, le dice, mira, yo tengo un problema, tengo siempre la tensión baja. Le dice, no se problema, yo le voy a dar aquí una medicación para que se le regule la tensión. No, yo no tomo medicamento, ¿qué puedo hacer? Pues tómese 2 tazas de café por día, señora. No, es que tampoco tomo café. Claro, a veces nosotros creemos que las cosas naturales, sí, pero tú en las cosas naturales no sabes muchas veces la cantidad, los miligramos que tienes que consumir, cómo los tienes que consumir y cuántas veces los tienes que consumir. Entonces, los medicamentos en el área de la salud mental ya están testados para que esos
neurotransmisores produzcan las conexiones que se tienen que producir. Cuando tú no los usas, prolongas la afección en el tiempo y luego es mucho más difícil solucionar el problema en el área de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una persona que esté en una depresión de episodio solamente la vamos a sacar de la depresión con medicamentos. O como un esquizofrénico solamente lo vamos a sacar de las alucinaciones con medicamentos. Cuando hay alteraciones bruscas de humor y del comportamiento, cuando hay síntomas físicos relacionados con la tensión nerviosa, que me duele esto constantemente, que la espalda, que esto, que aquello, el otro, pero te vas al médico y dices, no, usted no tiene ningún problema, su hueso está bien, usted está perfecto, el problema acá. Entonces hay que buscar cuál es la solución. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando nosotros tenemos determinados pensamientos equivocados, negativos, segregamos determinadas sustancias que se llaman neuropépticos, que eso nos va afectando también a nivel físico. Y entonces también existen los malos hábitos psicológicos que nosotros desarrollamos que nos van afectando. No me voy a centrar mucho en esto, simplemente los quiero mencionar. Tenemos, por ejemplo, la envidia, tenemos el rencor, tenemos el odio, tenemos la ira y tenemos el miedo y el pesimismo como los grandes malos hábitos psicológicos que constantemente nos están llevando a nosotros, constantemente nos están quitando calidad de vida. Bueno, la higiene mental es cómo superar estos malos hábitos psicológicos que muchas veces nos están quitando calidad de vida. Y vivimos como la chavalita esta, ¿no? Enfrascado en nuestros dramas y en los malos hábitos psicológicos, ¿no? ¿Sí? Hemos amarrado el mulo ahí y no soltamos el mulo de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿el pesimismo nos afecta? Sí, por supuesto, porque tú no puedes ver la vida de manera positiva, de manera optimista, lo ves siempre todo con las gafas oscuras del pesimismo, todo te va a salir mal, todo está negro, todo es dramático, todo es triste, ¿sí? No te ves optimistamente, o sea, y es la visión lo que determina la cosa, porque tú puedes ser un gato y te miras al espejo y sientes que eres un león, o sea, lo que tú ves te vas a creer en la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre cuento que mi suegro fue un hombre con muchas luces y con muchas sombras, como todos somos, con mucho defecto, pero se encargó de subirle la autoestima a las hijas de una manera impresionante. Les decía que eran las mejores, que eran insuperables, que eran extraordinarias. Cada vez que hacían algo, lo que ellas hacían no superaba lo del otro. Y estas se la creyeron, las 4. Las convenció. ¿Saben por qué? Porque la repetición constante de un mensaje lleva inevitablemente a la acción. Si tú a tu hijo le dices, oye, que no llegas, que eres tonto, que esto, que bla, 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 se lo va a creer. Pero si tú le dices que eres un genio, como le dijo la madre a Einstein, cuando el chico llegó con la nota de la maestra, mamá, mi maestra dice que yo no sirvo para las matemáticas. No te preocupes, Álvaro, lo que pasa es que tu maestra no sabe que tú eres un genio, tranquilo, tú eres un genio. Y se lo creyó, y fue un genio. Entonces, el pesimismo se combate con el optimismo. Es la única manera, cambiar la manera de pensar, pesimismo por optimismo. La envidia se combate con el contentamiento. Dejar de estar pensando en que otros tienen lo mejor, la mejor vida, las mejores cosas, y empezar a disfrutar de lo que tenemos. Mira, tú puedes andar en un Cadillac, en un Rolls Royce, y estar amargado. O ir en bicicleta y ser la persona más feliz del mundo. Porque la felicidad no depende de lo que tenemos, sino del valor que le damos a las personas, a los conceptos, a la idea, a lo que hay en nosotros, o la ira. Vivir permanentemente enfrascado en el enojo, en el odio, que no lo quiero no lo quiero, tengo problemas. Voy a la iglesia, tengo problemas en la iglesia. Voy al club, tengo problemas en el club. Tengo problemas en la comunidad vecina. No quiero a nadie. Me miro al espejo, tampoco me quiero yo. Estoy enojado conmigo, estoy enojado con mi cónyuge, estoy enojado con mi hijo, estoy enojado, vivo enojado, vivo con ira. Bueno, eso se combate con el amor, ¿sí? El amor, como dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Y el antídoto para la ira es el amor, aprender a amar, amarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo, el gran psicólogo, Jesús fue el psicólogo más grande de la historia, dice que debemos amarnos a nosotros, porque si no nos sabemos amar a nosotros, no podemos amar a otros. ¿Amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Ámate poco, amarás poco a tu prójimo. Ámate adecuadamente, amarás adecuadamente a tu prójimo. El rencor, vivir constantemente con esa visión retrospectiva del pasado, lo que me han hecho, y estar rumiando sobre lo que aconteció en el pasado y que me trajo esto y me dijo esto y pasó esto. Constantemente, miren, el rencor hay que superarlo con el perdón. El perdón hace que las cosas cambien completamente. Elige perdonar y tu vida también va a cambiar. Los celos, ¿no? Cámbialos por la confianza.
en el otro y en los otros. Y aprende a controlar tus pensamientos. No dejes que los pensamientos te dominen, este pensamiento todo, esto es blanco o esto es negro. No, no todo en la vida es blanco y negro. También hay lugar para los grises en tu existencia y en la existencia de otro. La sobregeneralización, esto siempre es así o nunca es así. No, ni todo es siempre ni todo es nunca, querido amigo. Yo a veces en estas relaciones que tenemos, ¿no? Hablo con personas, no es que él siempre tal cosa, no, siempre no puede ser, porque tú me estás queriendo decir que las 24 horas de cada día, los 60 minutos de cada hora, ¿no? Y los 60 segundos de cada minuto, los 365 días del año, esta persona repite la misma conducta, no hay los siempre. Entonces cuando nosotros entramos en el siempre o en el filtro mental negativo, eso nos destruye. La autodesvalorización, yo no sirvo, yo no puedo, yo no valgo, yo esto, soy lo peor. Todo eso, las conclusiones y las predicciones negativas. Cuando nosotros empezamos a ver negativamente también el futuro. Dice que cuando se puso en funcionamiento la primera máquina a vapor, que fue en Londres, hacía un trayecto muy corto entre Londres y Liverpool. La primera locomotora a vapor en Londres, siglo XVII, 1700 y tanto. Toda la gente expectante, y había un fulano ahí que miraba y vio esa locomotora de hierro tremenda, y dice, pero esto no se va a mover nunca, no se puede mover, es imposible que esto se mueva, es imposible que esto funcione. Y claro, entraron a echarle carbón y empezó la máquina a chirriar, se empezó a mover y empezó a moverse la locomotora, y el hombre empezó a ver que se movía y dice, ahora esto no va a parar nunca, no va a parar nunca, no va a parar nunca. O sea, hay personas que viven así. Lamentablemente están con las predicciones negativas todo el tiempo. Y aquí existe, muy estudiado en el área de la psicología, algo muy interesante que se llama la autoprofecía. Personas que se autoprofetizan catástrofe y la catástrofe se cumple. No tengo tiempo de hablar de esto, es muy interesante. O la lectura del pensamiento. Yo resulta que le leo el pensamiento ahora a la gente, soy adivino. No porque fulano piensa de mí tal cosa, que tú le has leído el pensamiento. No, a mí me parece. Pero ¿por qué te parece? ¿Tú qué? Has entrado en la mente de la persona. Hay gente que le va leyendo el pensamiento al otro. Yo me he encontrado con personas así a lo largo de mi vida. No, esta persona piensa de mí tal cosa. ¿Y tú sobre qué base? No, a mí me da la impresión, yo lo tengo claro, también me parece. ¿Sí? Leemos el pensamiento de la gente, somos adivinos, todos adivinos. ¿Sí? Entonces, todo eso, o por ejemplo, el razonamiento emocional, todo lo voy a colorear emocionalmente. Esto es un problema, ¿eh? Por ejemplo, bueno, esto voy a hablar luego, así que no me voy a centrar en esto. La parcialidad emocional, ya vamos a llegar a ese punto. O el pensamiento debería o debo, tengo que hacerlo de tal manera, esto tiene que ser de esta forma. O cuando yo etiqueto algo o alguien, esto tiene que ser de esta forma, no puede ser de otra. O cuando yo personalizo el problema, ¿os acordáis que esta mañana hablé de la proyección? ¿Sí? Mi problema es el semáforo. Si no existiera el semáforo, yo llego a tiempo al trabajo. Entonces el problema lo tiene el semáforo. Eso es personalizar alguna cosa. O la indefensión, sentirnos que nosotros somos completamente incapaces para todas las cosas. ¿Cómo hacer para controlar los pensamientos? Mire, la mente solo puede pensar una cosa a la vez, o por lo menos debiera pensar una sola cosa a la vez. Si te viene un pensamiento negativo, piensa lo opuesto, lo contrario. Si tú te miras una mañana al espejo y te dices, yo no valgo nada, no te lo creas. Automáticamente empieza a decir, yo soy valioso, soy importante, soy magnífica, soy extraordinaria, soy bellísima, soy un dechado de virtud. Tírate todas las flores que nadie te tira en la vida, te las tiras tú. No hay ningún problema, ¿sí? Cambia el pensamiento negativo por el pensamiento positivo. Aunque creas llevar la razón en muchos de tus pensamientos negativos, no te los creas. No creas las cosas negativas que piensas de ti o que incluso piensas de otro. Mi madre, fijaros, mi madre tenía una manera de pensar muy especial. Mi madre decía, piensa mal y acertarás. Así que la pobre pensaba mal de todo el mundo, pero tampoco era feliz viviendo así. No se puede vivir pensando negativamente, ni de uno ni de los otros, constantemente. Razones, fijaros, que pueden justificar que las causas sean como a ti te gusta. Piensa también en esas cosas. Puede haber cosas que te están pasando porque tú quieres que te pasen de esa forma y no quieres cambiar, no te atreves a cambiar, no te atreves a modificar ciertas cosas. Y no permitas que se cuele en tu mente un solo pensamiento negativo, no lo dejes. Y esto que estoy diciendo no lo inventé yo, cuidado, porque hay actitudes importantes en la vida, adoptar actitudes realistas, aprender a reconocer y expresar los sentimientos, abramos no, contemos lo que nos pasa, busquemos ayuda, no mastiquemos los problemas constantemente, avancemos de un paso a la vez. Y por supuesto, fijaros, aquí está la clave. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, de ti y de otros,
de ti y de otros. En esto pensad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si tú quieres resetear la mente, tienes que dejar que tu mente se llene de cosas buenas, de cosas positivas, de cosas correctas, de cosas limpias, de cosas que te hagan bien, que te permitan conceptualizar correctamente, pensar correctamente, verte correctamente, relacionarte correctamente, actuar correctamente. Y eso solamente lo puedes hacer en la medida que tú eliges el camino de la higiene mental, que desde un punto de vista más religioso o teológico sería elegir el camino de llevar el pensamiento a la obediencia a Dios y dejar que mi mente piense con este postulado, ¿sí? Dejar que mi mente entre lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. En eso tengo que pensar constantemente. Sobre mí, sobre otros y sobre el mundo que me rodea también. Entonces eso te cambia completamente la forma de funcionar tu cabeza. Cambia tu percepción de la realidad, cambia tu manera de relacionarte contigo mismo, cambia tu manera de relacionarse con otros y te ayuda a tener una mejor salud. Muy bien, terminamos con esto por hoy. Mañana un poquitito más. Vamos a, si os parece, vamos a tener una oración. Le pedimos a Dios que nos acompañe. Yo creo que sí, ¿no? Está en YouTube, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir estos temas. Ayuda para que nuestra mente pueda cada día estar mejor, podamos ser más felices, hacer más felices a otros y podamos vivir de la mejor manera que pueda ser en este mundo, con fe, con ilusión, con esperanza, con alegría y con optimismo. Guárdanos en tu amor hoy y siempre. Guíanos en esta semana, lo pedimos por Jesús.